Los valores y la conflictividad es el título de este tema. Me he planteado una serie de cuestiones a la hora de rotular y definir y desarrollar este tema. Y es que observamos que normalmente se tiende a solucionar los problemas de violencia o bullying o acoso escolar precisamente mirando los aspectos físicos y sociales inmediatos y no yendo a la intimidad, a la interioridad de los alumnos. Y también, después de preparar este tema, recibí una información de la UNESCO del día 4 de este mes que dice: ante el bullying, los docentes carecen de herramientas y capacitación para evitar la violencia. Claro, si relacionamos lo dicho inmediatamente, o si no en otros temas que estarían en esta colección, con esta afirmación, pues yo interiormente me sonreía un poquito, porque claro, es que están mirando las hojas y no ven el hondo del bosque, se pierde en la madera. Las investigaciones hechas hasta ahora, antes de abordar el tema de los valores, dicen que la escuela y el instituto deben en cada aula funcionar como una comunidad educativa. Y ahí hay valores. Que las conductas que generalmente tienen los alumnos conflictivos es porque traen disvalores desde el contexto familiar y social, principalmente las pantallas de la violencia. Si analizamos todas las causas o todos los factores causales de los actos de indisciplina, violencia y acoso, todos se refieren a valores, a fallos en valores. Y también la enseñanza de asignaturas sin planteamientos éticos o las raíces morales de por qué se inventaron esos conocimientos, también vemos que implican un vacío. La ideología es un vacío en este caso. A colación de esto, hay que mencionar el porqué del analfabetismo moral, porque indudablemente encontramos muchos casos conflictivos que suceden porque hay un analfabetismo moral en los sujetos. Hay una subversión y comprensión errónea de ciertos valores. Por ejemplo, el valor tolerancia depende de lo que quiera uno vender, pues lo interpreta a su manera, por lo cual mejor hablar de calidad que de tolerancia, ¿no? Pero hay 4 aspectos fundamentales. Confundir que la verdad es la opinión de la mayoría. Esto trae consecuencias enormes. Imaginemos la Alemania de Hitler. La mayoría la convencieron a través de unos procesos de manipulación, que la verdad era esa, ¿no? Otro es confundir virtud con valor. Es decir, muchos creen, y ahí está la legislación de los años 90, que con saber lo que es cada valor, uno ya era bueno. Mientras que lo importante es la virtud, es decir, vivir esos valores como un hábito que normalmente uno lo hace. Otro error es no distinguir amor de eros, de sexo, de amistad. Y uno que es muy generalizado, confundir lo que es bueno con lo que a uno le interesa. Incluso a uno le hace que Dios le dé lo que quiere en sus oraciones. Esto es lo mismo. Esto me llevó a decir, bueno, ¿cómo estarán las aulas con respecto a los valores? Y entonces planteamos en Alicante, en el año 2000, en un instituto bastante conflictivo, por cierto, cómo tenían de claros los valores. Hicimos una serie de preguntas, un cuestionario, y solamente tenían claros los valores, y estamos hablando de conocimiento, no estamos hablando de virtudes aún,
el 18% de los alumnos. Estamos hablando de todo el centro. Y no solamente preguntamos a los alumnos, preguntamos a los alumnos, a los profesores y a los padres, y había una concordancia. Y les preguntamos por separado, a unos y otros. Los que eran desertores tenían valores poco claros, pero tendencia a desertar de la situación, el 27%. Estaban inseguros con respecto a valores, otro 27%. Y los que tenían los valores poco claros, que los confundían unos por otros, el 28%. ¿Qué valores son los que habría que decir a los profesores que son importantes, en vez de capacitación y herramientas, o a la par que la capacitación y herramientas que hablaba la UNESCO? En el año 2009 publiqué un libro que recogía investigaciones sobre este asunto de valores desde el año 2000 a 2008. Para confeccionar el cuestionario exploratorio para toda la provincia de Alicante, utilizamos instrumentos jurídicos, legislación, acuerdos y convenios internacionales y las fuentes del derecho, en donde se vaciaban los valores que decían estos elementos. También hicimos un estudio de experiencias e investigaciones llevadas a cabo en centros educativos e instituciones sobre el buen resultado que había en cuanto a la prevención de la violencia y a la solución de los problemas conflictivos. Y después utilizamos la fenomenología de los profesionales que hacían una especie de examen de conciencia respecto a los diferentes conflictos, diferentes actos y qué valores servirían para solucionarlos. Con todos estos elementos hicimos un cuestionario que daba 61 preguntas y lo pasamos a profesores, a padres y alumnos. Y los datos fueron coincidentes. Imaginemos que hay una tabla de coordenadas donde la cantidad va desde 1 hasta 5. 1 es nunca y 5 es el máximo. Y aquí, en la base, hay cada una de las virtudes. Voy a enumerar solamente algunas que irían en la base. Cuida las cosas, respeta, es armónico, es sincero, tiene fortaleza, es optimista, es alegre, es amigo de la gente, es audaz, etcétera, etcétera. Entonces, si trazamos una línea por el 3, hemos dicho que 1 es nunca, 5 es siempre y el 3 es normalmente. Entonces nos daba que los alumnos conflictivos estaban muy por debajo del 3. Muchos estaban tocando el 1 y el 2. Eso en este instituto que era bastante conflictivo. Los alumnos normales estaban situados entre el 3,5 a 4,5. O sea que estaban bastante en virtudes, los no conflictivos. Vista esta experiencia, hicimos un estudio transversal en el segundo cuatrimestre a nivel de la provincia de Alicante. Y nos daba un resultado en donde veíamos que los conflictivos se continuaban situándose por debajo, pero no tan debajo, entre el 3 y el 2, y los normales estaban por encima, entre el 3,5 al 4. Pero en el año 2001 hicimos otro estudio y nos daban para toda la provincia de Alicante y nos daban resultados similares. En 2005, en una localidad que está al sur de la provincia de Alicante, donde hay 3 centros educativos, hicimos un estudio para todos los centros y los resultados eran similares pero más acentuados. Los alumnos normales tenían muchos más valores y los conflictivos no tenían tan malos resultados, tan malos disvalores, tan buenos, tanta cantidad de disvalores, etc. Luego hicimos un estudio de 2003, 2004 y 2005 y vemos que los resultados coinciden casi igual en 2003, en 2004 y 2005 para cada uno. Es decir, que si la barra del 3 en adelante, hacia arriba, en audaz,
en 2003 era así, en 2004 podía ser así y en 2005 podía ser, pero estaban por el estilo. Y así todo. Mientras que los alumnos conflictivos también bajaban. Lo mismo, digo, bueno, una vez hecho esto en Alicante, vamos a ver, y como yo hacía visitas de docencia en Latinoamérica, en Zacatecas hicimos un estudio y veíamos que los resultados aún se polarizaban más. Los alumnos normales están bastante por encima de la normal, del 3, y los alumnos conflictivos están bastante por abajo. En Buenos Aires en el 2004, en Zacatecas fue en 2003, en Buenos Aires 2004-2005 estábamos por el estilo. Luego, en el Distrito Universitario de la UCLA, en Barquisimeto, en Venezuela, teníamos un resultado entre normales y conflictivos, había diferencia, pero no tanta. Pero, en fin, los conflictivos estaban un poquito por debajo de la normal y los normales por encima. En Chile, en la Universidad del Biobío, alrededor de, con estudiantes y profesores de esta, me dan unos resultados similares. Luego, he de aducir aquí también otra aportación importante, que puede dar pistas, por lo que hemos dicho con respecto a los factores causales. Y es que comparando las virtudes en cuanto a la violencia de los alumnos, en cuanto al fracaso escolar y en cuanto a los alumnos normales no conflictivos, los alumnos normales no conflictivos se situaban igualmente por encima, entre el 4 y el 5. Los alumnos con fracaso estaban alrededor de la normal y hacia abajo, y los conflictivos estaban entre el 2, 1,5, 2,5. Esto nos dice que hay bastante relación entre la falta de virtudes, valores vividos por uno mismo con relación a los demás, las realidades que viven los alumnos en comunidad, colaborando y ayudándose, haciendo una vida realmente de comunidad educativa, y el fracaso. De todas estas investigaciones que sacamos, primero, que no hay nadie que no tenga valores. ¿Por qué? Porque hay una raíz ontológica, una raíz esencial en la naturaleza humana, y es que todos tenemos dignidad, y la dignidad implica disponer de valores. Segundo, como consecuencia de esto, ningún profesor debe tirar la toalla y dice nada se puede hacer, y menos nadie puede ser desechado. Todos pueden ser ayudados. ¿La clave en qué consiste? Pues reconocer cuáles son sus valores y que los ponga en común con el resto del aula, y con esos valores contribuya a la comunidad, al desarrollo de la comunidad del aula, comunidad educativa. Tercero, y esto es importantísimo, porque la estatalización nos dice que los valores son los que dice la Constitución. Yo recuerdo a una especialista en Derecho, en fundamentación del derecho, que ha trabajado y tal, y al final dice, los valores son estos, estos y estos, y reconoce los de la Constitución poco a poco, menudo camino, ¿no? Y esos son los mínimos. Si uno solamente trata de aprender esos valores, se están consetando con unos valores mínimos. Y eso sería una dictadura de los valores. Así hizo Hitler y Stalin. Los valores del soviet se inculcaban a todos. Inculcaban. No los formaban a la gente ni nada por el estilo. Entonces, en la lista había valores sociales, democráticos o constitucionales, como quiera llamarse, y valores humanos, las virtudes humanas. Entonces imaginemos que un aula solamente eduque en esos valores que implican, como decía la legislación de los años 90, temas. Uno sabe muchos valores, y entonces yo recuerdo la investigación que publicó Hugo
catedrático de una universidad alemana, en donde decía, bueno, pues las investigaciones dicen que los alumnos todos esos valores lo saben, pero no es lo mismo saber que virtud, no es lo mismo que llevarlo a cabo. Enseñando con estas enseñanzas, les hacemos cínicos y quedan bien, pero luego no hay nada que hacer. Entonces, si uno se le enseña a ser tolerante solo y no a comprender, a ser generoso, a vivir la justicia, a ser justo, entonces esa tolerancia será vacía. Es decir, primero, y sobre todo en las escuelas y en las familias, hay que enseñar virtudes humanas. Y esto condicionará a que se reciban bien las virtudes de convivencia social o democrática o como quiera llamarse. Y también hay que decir que sin estas virtudes, sobre todo las humanas, la escuela es como una brújula que va sin sentido, que no orienta. Y los alumnos así están perdidos. Esto ya lo dijo, en este caso, unos años después de la primera publicación de Barbier, en 2001, y lo publicó Le Monde de l'Educación, en un cuaderno adecuado sobre la violencia escolar. Dice, si yo en la escuela tengo una crisis de sentido, estoy traduciendo y por eso no haré una lectura con un léxico muy bueno. Si yo no sé bien quién soy, si yo pienso un poquito sobre esto, digo, ¿la escuela para qué me sirve? Es fácil caer en la situación de ver a la escuela como enemigo. Y ahí es cuando tenemos la explicación a toda la violencia de los banlieues franceses, los barrios de marginación franceses que se rebelaron contra la escuela y contra las autoridades. ¿Qué se hace normalmente en las escuelas utilizando lo que dice la UNESCO en 2022? Dice, ante un acto de violencia, los instrumentos son el reglamento, las penalizaciones o bien, otro camino es capacidades, es decir, mediación, empatía, entre otras. Estamos en la base de lo que veía la pirámide de Maslow, aspectos sociales, aspectos emocionales y aspectos físicos. Entonces, yo elaboro ahí una especie de ciclo de violencia. Acto disconvivencial, culpabilizamos, penalizamos, quietud temporal. Y luego, al cabo de cierto tiempo, se vuelve, echa la ley, echa la trampa, enseguida se vuelve a acometer más fuerte. Tenemos la espiral. O bien, la solución tecnócrata. Acto, técnicas correctivas, estructuralistas, no hay valores, no hay convencimiento interior, entonces quietud temporal y volvemos a las mismas. Estamos sembrando la espiral de la violencia porque no vamos al meollo, que es a la interioridad de los sujetos. Sobre todo en esta etapa, que es cuando más se da la pubertad de adolescencia, con el descubrimiento de la intimidad y el autocontrol. Precisamente por lo tanto, cuando planteamos valores, es importante establecer la comunidad educativa dentro del aula, la comunidad escolar y la comunidad de toda la realidad, incluso los alrededores de la escuela, que contribuyan a la posibilidad de la educación y no dejarles inermes a que ahí fuera sean, como está sucediendo, objeto de trata, objeto de pesca para trasladar droga, que también son actos que inciden. Por lo tanto, el ciclo de la violencia no está, para interrumpir la violencia, no se halla precisamente en aplicar directamente medidas correctivas, sino se trata de educar en la virtud para prevenir, porque más vale prevenir que curar. Por lo tanto, el aula y la familia son las claves en cuanto a comunidades para que el sujeto viva autorrealizándose en el bien, la verdad y la belleza. Gracias.